Los crímenes tienen que salir a la luz pública, aunque hayan pasado miles de años. Los criminales tienen que ser juzgados y ejecutados, aunque hayan pasado miles de años. Porque en el recuerdo de la historia y la humanidad están los crímenes y los criminales. Lo que falta es el juicio a los criminales y la honra a los asesinados. Porque hasta el momento se hace lo contrario. Se da honra a los criminales y premios, felicitaciones y aplausos, y a las víctimas se les olvida y se les desprecia. Hay millones de ejemplos, grandes y pequeños, actuales. Terroristas que han asesinado masas de gente, se les premia, se les saca ricos. Sádicos que han asesinado niñas, torturadas, montones, son ricos. Hay multitud de crímenes de los que estoy hablando, pero millones, estoy hablando de la historia hasta el día de hoy. Pero siempre cito, dirigiéndome a los países hispanos, a España también, crímenes conocidos que están por juzgar, y los criminales están sueltos y millonarios. La niña de Alcácer. Se felicita, se protege a los criminales. No solamente se protege a Anglés, Ricard se le suelta libre, ahora rico ya, porque le han prometido fortunas, más los que tenían las cuentas corrientes, millones de los obispos de España. Y los criminales que estuvieron con la niña de Alcácer, y hablo de un caso, de los millones, pero uno conocido, están libres, puestos de privilegio. Uno de los sádicos asquerosos, satánicos de las niñas de Alcácer, fue el exdirector de Radio y Televisión Española, Luis Solana Madariaga, hermano de Javier Solana, el secretario de la OTAN. Pero hay muchos banqueros, políticos de izquierda y derecha que están libres, millonarios, felicitados, puestos de privilegio en la alta sociedad. Pero esto es más profundo de lo que ustedes se imaginan. Voy a hablar de un crimen que está por resolver. ¿Y saben por qué? Porque no quieren que se resuelva. Porque cuando en estos crímenes y estos criminales son altas esferas de la sociedad podrida, pues se protege, se hace rico y matan a quien sea que trata de resolver un crimen en el cual estos monstruos están involucrados. He dicho de las niñas de Alcácer y hablaré de otros. Jack el Destripador. Se han escrito muchos libros. Yo tengo uno escrito, está colgado en mi blog. Yo fui Jack el Destripador, Albert Víctor, duque de Clarence, el heredero de la corona de Inglaterra. Este criminal hizo unos rituales satánicos en el año 1888, en 5 prostitutas, una de ellas embarazada, la última, María Janete Kelly, la prima donna de Irlanda, cantaba, era una prostituta, pero en unos bares cuando bebía y tal, pues entretenía al público. Pues tal Jack el Destripador era Albert Víctor, duque de Clarence, el heredero de la corona de Inglaterra, el nieto de la reina Victoria. Yo he escrito un libro y en pocas palabras, dirigiéndome al asunto sin divagar, pues he puesto los datos esenciales para denunciar al duque de Clarence. Ya, hablando ya, Jack el Destripador, ya le cogieron varias veces. Pero curiosamente, lo que la gente ignora es que lo sabía todo el mundo, la reina de Inglaterra, y le tenían protegido. Daba órdenes la reina de Inglaterra a la Scotland Yard y a la policía londinense que cercaran las calles de Whitechapel, donde ejecutaba,
entre comillas, raptaba a las víctimas para que nadie le viera. Y entonces se llevaba en un coche de caballos él, Albert Víctor, Jack el Destripador, con un amigo homosexual, John Druid, un abogado que formaba parte, el Albert Víctor, duque de Clarence y Jack el Destripador, era el presidente de un club de homosexuales de Londres, donde estaban en ese club los prominentes de la corona, de la banca, de la iglesia. Club de los Apóstoles se llamaba. Eran todos pedófilos y homosexuales, como siempre, ¿no? La iglesia, pues siempre, de toda la vida, vamos, sádicos, violadores de niños, asesinos de niños, bueno, de siempre. Eso es eterno, o sea, eso no es nada nuevo. Y entonces, las noblezas de toda la vida, la gente, claro, ignora mucho. La gente pues se le ha engañado completamente. La entera sociedad, la historia, está totalmente falseada, total, desde sus mismos principios. O sea, hay que remontarse miles de años atrás, que la gente generalmente no lee, desconoce su verdadera historia. Le han metido lo que le han metido y se lo ha tragado rápido, sin pensar. Porque desgraciadamente, la humanidad, desgraciadamente, en su mayoría no pueden pensar. No pueden pensar. Animales tienen instinto, piensan, hacen cosas, no se equivocan, ni pájaros, ni aves, ni peces, no se equivocan en sus acciones, los animales, o las aves, los peces. Los hombres sí, siempre. Y más si le engañan, pues más equivocado todavía. Se le tuerce el camino y se le dice esto es blanco aunque sea negro. Y dicen que es blanco, porque no pueden pensar por qué es blanco, si es negro. Entonces, en la corona de Inglaterra, las noblezas de toda la vida, de siempre, han tenido que hacer sacrificios de infantes para la continuidad de todas las noblezas, porque las noblezas de europeas, sobre todo, pues proceden como las noblezas árabes del antiguo Canaán. Si leen las escrituras sagradas, verán que las noblezas, incluso los israelitas, reyes israelitas, también lo hacían, sacrificaban niños para la continuidad de la nobleza, a Baal, a Molec, a la reina de los cielos, a la reina negra de los infiernos, lo que se adora en el catolicismo, porque es la continuación, el catolicismo, de las religiones satánicas de Canaán, el antiguo Canaán o Babilonia, era lo mismo. Y entonces tenían que ejecutar víctimas para continuar las noblezas. O sea, era el pago que tenían que dar y dan las noblezas a los seres de la oscuridad para que continúen y tengan inmunidad absoluta y mucho dinero. Pero hay que pagar el tributo sacrificando víctimas inocentes. Así que, ya que el Destripador, como heredero de la corona, pues tenía que sacrificar. Y los espíritus de la oscuridad, porque las noblezas, todas sin excepción, como políticos, como banqueros, todos sin excepción, no hay excepción, no hay no, todos, tienen como consultores, como agentes o asesores, a espiritistas, satanistas, videntes, todo. Servicio secreto lo mismo. Y entonces en una mesa redonda, pues le dicen los videntes, en mesa, consultando a los espíritus de la oscuridad, o sea, los espiritistas son mediums. Y mediador, ¿entre quién? Entre la persona que está presente, que pide lo que sea, y los espíritus que le dicen tranquilamente lo que tiene y no tiene que hacer. Hasta Hitler, que no obedecía a nadie, un déspota, dictador, no escuchaba a nadie. Solo escuchaba a los espiritistas que consultaba diariamente, videntes de la sociedad satánica Thule, y luego más tarde Brill, que le aconsejaban y le decían cada paso que tenía que dar Hitler, se lo decían en sesión espiritista. Cartas astrales, medium, satanistas. Solamente Hitler obedecía ciegamente lo que los espiritistas decían. Pero es que la reina, los reyes lo hacen lo mismo. No mueven un dedito si no les dicen los espiritistas lo que tiene y no tiene que hacer. Obedecen ciegamente. Y cuando le dicen hay que sacrificar, asesinar, lo hacen, pero sin pensarlo dos veces. Porque sabe que desobedecer a los espíritus significa su ruina y su muerte. Y le quitan incluso del medio cuando desobedecen. Por eso son ciegos, pero hay mucha gente, banqueros, políticos, hacen lo mismo. Y le dicen hay que violar y asesinar niños o estar presente
en asesinatos rituales satánicos de niños, están presentes, sin inmutarse. Y así son cómplices y se les filma, como los vídeos Snoop hacen, como la niña Alcácer y otros, y en la niña Manuela Orlandi en el Vaticano, como muchos niños en el Vaticano, asesinados en rituales satánicos, que se invitan a noblezas, a políticos, a banqueros, y están presentes todos, como zombies, y no se mueven, y sacrifican niños, niñas, y tienen que ser clérigos del Vaticano que lo denuncian. Ahora se han sacado muchos esqueletos de niñas denunciados por clérigos del Vaticano, que lo estaban asesinando, rituales satánicos, enterrando allí en el Vaticano. Está lleno de cadáveres aquello. El día que las cristas del Vaticano se abran, se asustará el mundo de los cientos de esqueletos de niños que aparecerán allí. Bueno, en Roma, en la actualidad en Roma, hay vigilancia diurna y nocturna de policías y carabineros militares, porque en Roma es donde más niños desaparecen del mundo. ¿Y dónde cree que van a parar? En los niños y las niñas. Ahora se ha echado a Benedicto, al cerdo ese, porque ya era descarado, ya no solamente entronizar a Lucifer delante de todo el mundo, que invitaba a todo el mundo para hacer cómplice a todos sus allegados y aliados, políticos, noblezas, banqueros, etc., sino que también sacrificaban niñas allí. Y durante años han estado los padres, los parientes de las niñas, ni caso, hasta que ya un valiente fiscal romano ha dicho hay que desenterrar esos cadáveres, y han aparecido los esqueletos de la niña al lado de mafiosos enterradas vivas en el Vaticano. Pero eso se ha hecho en el monasterio. Volviendo al duque de Clarence, pues los espíritus le dijeron que había que, para él llegaría a ser el heredero de la corona, el rey de Inglaterra, ¿no?, que había que sacrificar mujeres, destriparlas en ritual satánico. Entonces llegaba con el coche con John Druid, su amigo homosexual. Entonces el coche de la nobleza estaba protegido, el barrio de Whitechapel, por policías, para que nadie mirara lo que pasaba. Llegaba el coche de caballo, paraba el John Druid, se dirigía a alguna prostituta, le decía vente, le daba dinero, vente que mi señor te va a llevar para acostarte contigo, para tener una relación contigo, y le daba bastante dinero. La montaban en el coche, se la llevaba a su casa, que estaba prohibido entrar en su casa, vigilada por policías, las casas como hacen con las noblezas, ¿no? La destripaban, ritual satánico, sadismo puro, y la cogían en el coche ya cadáver, degollada, y la llamaban al mismo sitio que habían recogido, controlado el barrio por policía y colas ya, para que nadie viera aquello, y entonces la soltaban allí. Por eso es el hecho de que los cadáveres de las prostitutas de Jack el Destripador, en los sitios donde aparecían, estaban degolladas, destripadas, pero no había sangre, por el hecho de que allí no las habían destripado, en su casa. Y el médico de la reina, Sir William Gould, lo sabía como lo sabía toda la nobleza, y todo el mundo lo sabía, que era Albert Visto. El club de los apóstoles de los homosexuales y sádicos lo sabía, las noblezas lo sabía Escolanyar, lo sabía todo el mundo, pero bien, y todo el mundo, como hasta el día de hoy, con terror, de decir nada, ni una palabra. Y entonces, pues a la quinta prostituta, María Janet Kelly, la destripó, y se iba Jack el Destripador o Albert Victor, duque de Clarence, a un sanatorio porque tenía sífilis cerebral, cogida, como era homosexual, con unos niños en el club de los apóstoles, porque pagaban niños pequeños, como hacen el clero generalmente y el Vaticano, y los violaban y tal, y cogió una sífilis y murió en un hospital de Londres, vigilado y controlado, el duque de Clarence, de sífilis cerebral. El amigo de Albert Victor, homosexual, John Druid, pues tenía mucho miedo y quería declarar. Tenía miedo porque ya era la angustia de ver aquello, porque era el sacrificio para continuar a la nobleza, y él no lo podía soportar, era una angustia, no podía dormir. Se escribió a su hermano, John Druid, decía que no podía más, que estaba desesperado, que iba a declararlo todo. Y cogieron en el club de los apóstoles, por orden de Albert Victor, le ataron entre todos los homosexuales, le metieron ladrillos en los bolsillos, como hizo el Vaticano con uno de los banqueros del Vaticano en Londres, Roberto Calvi, y entonces pues le tiraron por el balcón del Club de los Apóstoles al Támesis, al río que pasa justo debajo. Y 3 semanas después un pescador de casualidad le cogió con unas redes y estaba ya atado, con los ladrillos en los bolsillos, las manos atadas y atado completamente.
silencio absoluto, allí arriba estaba, le habían tirado desde arriba, le había quedado abajo, hundido, silencio absoluto, la reina y todo, mandándose, incluso en 2 ocasiones la policía londinense le cogió a Albert Victor, pero con sangre y una víctima allí, y le llevaron corriendo con una otra prostituta, que era muchas veces el enlace para contrastar otras prostitutas, y entonces le llevaron a la comisaría. Había varios policías y agentes de la policía, y cuando vieron Albert Victor presentó sus credenciales, rápidamente le pidieron a la policía perdón, y estaba lleno de sangre, con un cuchillo a la mano además, y le dijeron que por favor que perdonara, besándole el trasero, todos. Y al policía que le había cogido, de hecho ya he cogido al Jack el Destripador, le despidieron y le amenazaron con encarcelarle si hablaba. Así que el fin de Albert Victor fue en un sanatorio cuidado por el médico de la reina, Sir William Gould, hasta que murió. El barrio de Winchester, para hacer un poco de teatro, la reina decía que lo vigilaran con policía. Cuando murió Albert Victor, quitaron la policía de allí porque ya sabían que Jack el Destripador ya no existía más. Ese fue. Hoy en día, de toda la vida, las noblezas han hecho sacrificios de niños. Miren, en la tierra desaparecen 1 millón de niños, en países católicos sobre todo. 1 millón. Pero la gente se queda impasible como zombies. Les da igual. Nadie se pregunta dónde van a parar 1 millón de niños. Es que ni piensan. La gente le da igual, puede desaparecer su propia hija o hijo. La policía tiene las manos atadas. Las noblezas, los Illuminati, los banqueros, los potentados de aquí, les dicen silencio, son los que mandan. Yo he hablado con policías varias veces, personalmente, y con mucho miedo, la policía en Alemania y en España, con mucho miedo, pero temblando, que no pueden hacer nada y saben quiénes son culpables de asesinatos de niños, tienen actas de todo, quiénes son clérigos, noblezas, satanistas, y son gente de política y de dinero, como la niña de Alcácer, y no pueden hacer nada. Les prohíben mover un papel, ni decir nada, o se juegan la carrera y la de su familia, o los encarcela por revelar crímenes de Estado. Acuérdense de que hay un relato en las Escrituras Sagradas del sadismo de los reyes. Herodes, quería asesinar a Jesucristo siendo un bebé, asesinarlo, un ritual satánico a los demonios. Y entonces, como no sabía la identidad el lugar donde había nacido, sabía que era en Belén, porque los sacerdotes han dicho en Belén. Pidió Herodes, conocen los relatos bíblicos, ¿dónde ha nacido el Mesías ese? En Belén, en Belén. Y entonces Herodes mandó a militares a Belén, y toda una población, todos los niños asesinados. O sea, era un satanismo del más puro. Y claro, las noblezas siguen haciéndolo hoy. Hay relatado en otros vídeos de asesinatos claros y evidentes, no solo a la niña Alcácer, Madeleine McCann. Los padres vendieron a la reina de Inglaterra su hija por un montón de dinero, compraron un apartamento de lujo, o sea, una vivienda de lujo en Inglaterra, le dieron un dinero anticipado, un montón de dinero, y le dijeron que se fuera a Portugal, y allí en Portugal que hiciera el paripé de que había desaparecido, que la habían raptado, y ya la llevaron a un monasterio prescrito para hacer un sacrificio ritual por la reina Isabel II. Y entonces la Interpol, que sabía el asunto, conociendo ya la cantidad de crímenes que han de niños por la reina de Inglaterra, rápidamente fueron a los padres de Madeleine McCann y les hicieron cantar. Vieron que en el coche de los padres, en el coche de alquiler, en el portamaleta, había sangre y pelos de la niña. Les hicieron cantar. Dijeron, sí, hemos sido nosotros, nos han pagado tanto dinero en tal cuenta corriente de Inglaterra y Suiza y tal, hemos comprado una vivienda de lujo y tal. Y entonces rápidamente incluso vino no solo la Interpol, sino la CIA norteamericana a Portugal, porque sabían de la cantidad de niños en esta relación de asesinatos rituales satánicos a Portugal. Y vinieron órdenes del Vaticano y de la reina de Inglaterra, silencio absoluto, al embajador de Reino Unido en Portugal, a la Interpol, a la policía portuguesa, silencio, que suelten libres a los padres y no se haga más gestión de este asunto, o van a por ellos,
o los hunden, o los encarcelan de por vida. Secretos de Estado. Rápidamente, y luego de pocos días después de aquello, vino corriendo el cerdo ese, el Benedicto, a reunirse con la reina de Inglaterra para ver si todo estaba claro y no había cabos sueltos de alguien que fuera a cantar. Y entonces los padres, con todo el descaro del mundo, pidieron dinero en los medios televisivos. Pobre mi hija, me la han raptado, quisiera saber si podía conseguir dinero, no tenemos dinero para conseguir detectives privados. Y la pobre gente inocente mandó 1 millón de euros aproximadamente para que los padres buscaran y tuvieran financiación para detectives privados. Ni un céntimo fue a detectives privados. Bueno, ¿cómo iban a ir si habían sido ellos? Y entonces pagaron, dije, una hipoteca de una vivienda súper de lujo que habían comprado en Inglaterra con el dinero que le había dado la reina de Inglaterra y el Vaticano. Porque el Vaticano es el que financia los asesinatos satánicos a niños. Hay en caso, por ejemplo, hace unos años, pocos, que en Viena, en el seminario de curas satánicos de estos católicos de San Pölten de Viena, por 2 años consecutivos la policía los cogió a los seminaristas, curas y obispos de ese seminario satánico, mandando cientos de miles de fotografías de pornografía infantil al mundo entero, con la meta corromper la raza humana. Son satanistas, y entonces no un año, sino que al año siguiente volvieron a cientos de miles por internet, con vídeos snob. Ahí estarán la niña de Alcácer, el niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga, Erika Ortiz Rocasola, estarán todos ahí. La policía de Viena los tiene. Ni uno de esos perros fue a la cárcel, ni proceso, nada en absoluto, siguen allí, tranquilamente, porque los espíritus de la oscuridad dan autoridad a las noblezas mientras hagan lo que ellos dicen, como a Hitler. A los banqueros, a los políticos, tienen que entrar dentro de estas sociedades. Si no están allí, no son políticos, no son nobleza. Si una nobleza canta, esa nobleza desaparece. Por eso, contaba, siempre relacionado todo, verán que se relaciona todo, como el hecho de que se asesinó, por saber lo mismo que yo sé y más, a Erika Ortiz Rocasolano, la hermana de Leticia. Se la asesinó tranquilamente por orden de los obispos de España, porque Erika sabía mucho y podía desbaratar el negocio y el montaje de las noblezas. Así que se la asesinó tranquilamente. Y a Leticia la han avisado varias veces de que aquí silencio o desaparece ya también. Estamos viviendo en manos de satanistas de toda la vida. Es decir, no es nada nuevo. O sea, no es que lo que estoy hablando son casos aquí, casos allá. 1 millón de niños y niñas de vuestros hogares desaparecen. Tu hijo y tu hija puede ser el próximo. Y no vayas a la policía. La policía mismo tiene así, las manos atadas y la boca cerrada. La policía te dirá, sí, vamos a hacer una búsqueda, pero no esperes. No porque no quiera la policía, sí quieren. Porque los políticos, las noblezas, el Vaticano, la gentuza, los satanistas, les dicen silencio, que hagan lo que ellos quieren. Y cuando un caso está involucrado uno de estos monstruos, silencio absoluto o van a por ellos. Así que no cifréis esperanza cuando pasen estos casos. Si eso no tiene que ver, en el caso de una desaparición de niños, alguien de estas altas alturas, pues sencillamente, bueno, pues se encuentra al día siguiente. La policía tiene hoy medios técnicos, científicos, de todo tipo de tecnología, para encontrar un asesino aunque no se conozca. Lo encuentra, un pelo, cualquier cosa. Pero cuando hay estos personajes monstruos, silencio azul, nunca se encuentra. Fíjense que todavía estamos detrás de Jack el Destripador y yo. Yo en mi libro lo declaro, con pruebas, los policías, nombres, detalles. Pero claro, este libro es muy peligroso. Claro, y por eso comprenderán que yo, aunque tengo descubrimientos nacionales, que sacaré, por narices los sacaré, aunque el mundo entero se oponga. Los gigantes nefelín, que son objetos de culto en la roca, los cuerpos de extraterrestres en rocas igual, en perfecto estado de conservación, mujeres también, pterodáctilos, saurios, la nave de Salomón, que vino a España durante 40 años llevándose oro. Fíjese el oro que habrá en España, que durante 40 años Salomón se llevaba cada 3 años toneladas de oro. Enriqueció tanto a Israel, Salomón,
que el oro era como las piedras y la plata, decía como era vulgar, como si fueran piedras de la calle. Una de las naves con toneladas de oro está en una cueva de España. El Arca de la Alianza, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y 2 robots que la protegen. Estos descubrimientos son tan sensacionales que prefieren esta gentuza destruir España entera con ellos dentro, quemarla. Ya están de hecho provocando con antenas SAR volcanes, abriendo boquetes en la tierra gigantesco con la mira de perfeccionar el sistema HARP dado por tecnología extraterrestre para enterrar ciudades enteras, Nueva York, hacer un boquete y enterrarlo, y hacen pruebas, aparecen hoyos insólitamente gigantescos y se ensanchan cada vez más. Y también pues crear terremotos. Siempre los terremotos sirven en España, hablando de este caso, muy cerca, siempre, de centrales nucleares, con el fin de ya probar, cuando se intente llegar a los gigantes, las rocas no lo permitirán nunca, jamás. Destruyen España entera, provocarán ya con las pruebas que hacen